El Señor les bendiga grandemente. En nuestro estudio anterior comenzamos a considerar la vida de Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia del Señor. Él mismo nos dice de sí en Primera de Timoteo capítulo 1 verso 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Esta fue la vida de este hombre en algún momento. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿qué llevó a Saulo a dejar esa vida? ¿Por qué Saulo dejó de ser un blasfemo? ¿Por qué Saulo dejó de perseguir a la iglesia? ¿Por qué Saulo dejó de injuriar a los cristianos? En estos estudios vamos a aprender el por qué. Saulo estaba amenazando a los cristianos de muerte y de hecho fue en busca de ellos camino a la ciudad de Damasco. Le pidió cartas al sumo sacerdote para presentárselas en la sinagoga de Damasco, a fin de que ellos cooperaran con él en el arresto de cristianos y así llevarlos a Jerusalén para encarcelarlos. Y cuando Saulo se dirigió a Damasco para cumplir con esta misión, Hechos capítulo 9, versículos de 3 al 5 nos dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Este momento cambió la vida de Saulo para siempre. El plan que tenía era ir en la búsqueda de cristianos, pero se acabó repentinamente, de un momento a otro, porque un resplandor de luz lo rodeó y sin darse cuenta había caído rostro en tierra. Y cuando estaba ahí en tierra, asustado, perplejo, una voz le habló diciendo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue Jesús quien se presentó ante él y le habló. Este encuentro con Jesús cambió su vida para siempre. Llama la atención la pregunta que le hace Jesús a Saulo, ¿por qué me persigues? Ya que literalmente no lo seguía a él, sino a sus discípulos. Pero esto nos enseña algo muy interesante. Para Jesús, el perseguir a sus discípulos es perseguirlo a él. Para Jesús, blasfemar de sus discípulos es blasfemar contra Él. Para Jesús, injuriar a sus discípulos es injuriar contra Él. Todo lo que se hace contra los discípulos o en contra de la iglesia, para Jesús es hacerlo contra Él. Ir contra el cristianismo es ir literalmente contra Dios. Y esto es algo que Saulo no sabía, que él lo ignoraba. Según lo que él mismo nos dice en Primera de Timoteo 1:13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice en ignorancia, en incredulidad. Sí, Saulo fue ignorante, Saulo fue incrédulo. Jamás se le pasó por la mente que hacer estas cosas era estar o ir en contra de Dios y su voluntad. Pero ahora que Jesús se presentó ante él, ahora que Jesús le habló, esto lo va a hacer entrar en razón y por primera vez en su vida va a ver las cosas con claridad. Todo lo que creyó en un momento, su religiosidad, su celo por la ley y por sus tradiciones, estaban totalmente equivocados. Y al tener este encuentro con Jesús o el tener este encuentro con el Señor, le abrió el corazón a Saulo. Hechos capítulo 9, verso 6, dice que él estaba temblando y temeroso y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es increíble cómo estaba Saulo ante la presencia de Jesús. Estaba temblando, tenía miedo, pero eso lo hizo ponerse a su disposición. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta pregunta es esencial porque Saulo está reconociendo que ya no debe ser guiado por sus propios conocimientos. Desde ahora debe ser guiado por la voluntad de Jesús. ¿Qué es lo que Jesús le mandó? Levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Por qué Jesús no le dijo personalmente lo que debía hacer?
¿Por qué Jesús no le respondió a Saulo su pregunta? Esto es clave para entender lo que Dios quiere de nuestras vidas. El Señor espera que estemos dispuestos no solo a escuchar su voz, sino que también estemos dispuestos a obedecerle. Muchos hoy en día escuchan a Jesús, pero no todos quienes escuchan su voz le obedecen. El Señor tiene preparado un plan para Saulo, y si Saulo quiere saber cuál es, debe estar dispuesto a obedecer su voz y a entrar en la ciudad. La pregunta es, ¿qué va a decidir este hombre? ¿Qué va a decidir Saulo? ¿Estará dispuesto a obedecer a Jesús? El relato nos cuenta en Hechos capítulo 9, verso 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Saulo decidió obedecer a la voz de Jesús. No solo le bastó con verlo, sino que le obedeció. Una pregunta para nosotros. ¿Necesitamos ver a Jesús para obedecerle? ¿Es necesario que se nos aparezca para comenzar a oír su voz? Por supuesto que no. Podemos comenzar hoy a oír su voz. Las escrituras son su palabra que nos ha dejado para que podamos oírle. De hecho, después de Saulo, Jesús no va a aparecer a nadie más. Eso lo dice el mismo Saulo. Luego que el Señor resucitó, apareció a muchos y Saulo nos va a dar un listado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5 al versículo 8 nos dice la palabra de Dios que Jesús resucitado apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y dice el versículo 8, y al último de todos, dice Saulo, como a un abortivo, me apareció a mí. Cuando Saulo dice que a él le apareció al último de todos, eso significa que después de él no aparecerá nadie más, porque él es el último de todos. No esperemos que Jesús se nos aparezca para obedecer su voz. Hoy podemos obedecer su voz a través de su santa palabra, la Biblia. Saulo decidió obedecer. La pregunta para nosotros es, ¿qué haremos? ¿Qué harás tú? A propósito, que Jesús se le apareciera a Saulo, ¿lo libró de su vida de pecado? ¿O debe entrar en la ciudad para saberlo? De esta pregunta hablaremos en nuestro próximo estudio. Preguntas o comentarios al número de teléfono más 58 41 21 26 16 42. Que el Señor les bendiga grandemente.